Va a dar inicio la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 29 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con su permiso, diputada presidenta, el orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Punto 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 19 de octubre del 2023. 2. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley para la Atención y Protección de Personas con la condición del espectro autista para el estado de Chiapas, presentada por la diputada Petrona de la Cruz Cruz, integrante de esta 68ª legislatura. Punto 3. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas fracciones a los artículos 3º, 4º y 10º y se deroga la fracción 6ª del artículo 16 de la Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista para el estado de Chiapas, presentada por la diputada Alejandra Estefany Martínez Coutinho, integrante de esta 68ª legislatura. Punto número 4, lectura del punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados de la 65ª legislatura del Congreso de la Unión para que a través de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, valoren un incremento presupuestal para la producción de maíz y frijol en el sector rural e indígena del estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2024, presentado por la diputada Cecilia López Sánchez, integrante de esta 68ª legislatura. Punto número 5. Lectura del oficio signado por el ciudadano Eleacín Chávez Herrera, secretario municipal del Ayuntamiento de San Fernando, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a una unidad vehicular por encontrarse en estado inservible. Punto número 6, lectura del oficio signado por el licenciado Antonio Arévalo Alegría, secretario municipal del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación en favor de 23 personas del grupo denominado Blancas Mariposas. Punto número 7, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 19 de octubre de 2023. Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se expide la Ley para la Atención y Protección de Personas con la condición de espectro autista para el Estado de Chiapas, presentada por la diputada Petrona de la Cruz Cruz, integrante de esta 68ª legislatura, por lo que solicito a la diputada prosecretaria en funciones de secretaria, Marta Verónica Alcázar Cordero, dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en los artículos 48, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitir a usted para su trámite legislativo correspondiente la iniciativa de decreto por el que se le expide la Ley para la Atención y Protección de Personas con la condición del espectro autista para el Estado de Chiapas. Sin otro particular, le reitero mi más atenta y distinguida consideración. Atentamente, diputada Petrona de la Cruz Cruz, integrante de la 68ª legislatura del Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 97, fracción primera del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Petrona de la Cruz Cruz para razonar y fundamentar la propuesta. Una nueva ley para la atención y protección de personas con la condición del espectro autista. Con su venia, diputada presidenta. Mileo Oshuke, Kushetukunoshavónica Cotolik. Honorable Asamblea, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, presentes y público que nos sigue de las diferentes plataformas digitales. El pasado 4 de abril, en el marco del Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora cada día 2 de ese mes, subí a esta tribuna para manifestarles mi intención y compromiso de trabajar en una propuesta legislativa integral a favor de las personas con la condición del espectro autista. Y después de medio año y de un proceso lleno de investigación, participación ciudadana, consulta, especialistas y mucho debate, regreso nuevamente para externarles mis condiciones y presentarles una iniciativa concreta. Como bien saben, el autismo es una condición neurobiológica con implicación multidimensional caracterizada con una interacción social disminuida, con deficiencias con la comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal e inflexibilidad en el comportamiento al presentar conductas repetitivas e intereses restringidos. Asimismo, como es de su conocimiento, contamos con una ley general en la materia y una ley del ámbito local enfocadas en la atención y protección para las personas
con esta condición. En ese sentido, inicialmente mi propósito era actualizar la legislación vigente. Sin embargo, al estarla revisando y consultando con expertos, nos percatamos de que dicha ley presenta una profunda desactualización que va más allá de términos y conceptos, principalmente por no atender a las últimas actualizaciones de las principales manuales médicos en la materia y porque no se consultó la literatura especializada. La actualmente conocida como la Ley para la Atención de Personas con Trastornos de Espectro Autista. Incurre con un profundo error desde su título, toda vez que se trata a las personas con la condición del espectro autista como personas con trastornos. Esta visión del autismo es muy arcaica y perpetua, estereotipos que fomentan la discriminación. Referirse al espectro autista como un trastorno es etimológica y semánticamente equivocado, en el sentido en que un trastorno implica enfermedad o padecimiento, que algo padece mal, que algo está mal y hay que curarlo o que solo existe una forma de ser normal, por lo que se trata de un término altamente estigmatizante. El aspecto autista, hay que dejarlo claro, no es una enfermedad, se trata de una condición que acompañará a la persona por el resto de su vida y que aunque en algunas ocasiones puede implicar discapacidad, eso no le impide alcanzar la autorrealización, el desarrollo académico, profesional, familiar y sentimental. Además, el espectro autista se manifiesta de diversas formas y, en todo caso, se puede agrupar en 3 niveles o grados según el nivel de apoyo requerido. Debemos entender que la forma en que hablamos y que usamos las palabras puede influir en la forma en que pensamos y entendemos el mundo. Si nos referimos al autismo como un trastorno, entonces siempre lo veremos como un problema, un mal o como una señal de ajenación mental. Pero los errores de nuestra legislación vigente no se queda ahí. Así también, a lo largo de la ley se hace referencia a diferentes subtipos de autismo, como el trastorno de Asperger, que ya ha sido eliminado como del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, de la Asociación Americana de Psiquiatría, como de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, para actualizar nuestra legislación que arrastra errores a lo largo de todo su contenido, no solo basta de reformar o adicionar algunos artículos, es necesario cambiar por completo. En ese tenor, la presente iniciativa tiene como propósito principalmente cambiar el lenguaje que utilizamos para referirnos al autismo, atender las actualizaciones del DSM-5 y el CIE-11, aplicar las recomendaciones de los especialistas en esa materia, ampliar el campo de protección de los derechos y necesidades de las personas con la condición del espectro autista, armonizar la normalidad local a la federal, así como delimitar la forma concisa las obligaciones y responsabilidades de las autoridades y las dependencias involucradas en la aplicación y desarrollo de la ley. En ese sentido, luego de un extenso trabajo que constó de la participación de especialistas y expertos, madres y padres de familia, autoridades, afines y grupos y asociaciones de jóvenes y adultos con la condición del espectro autista.
además de una consulta que se llevó a cabo para conocer la opinión y atender las recomendaciones, inquietudes y propuestas de los sectores involucrados, así como reuniones de trabajo subsecuentes, llegamos a la conclusión de la necesidad de esta iniciativa de ley. Por ello, compañeros, los invito a que revisemos a profundidad la propuesta que les presento y luego de su análisis en las comisiones para su dictamen correspondiente, consideren su voto a favor. Mismo será el vivo reflejo de nuestro compromiso con la inclusión, el respeto, el bienestar de las personas con la condición del espectro autista. De aprobarse esta ley, estaremos dando un paso significativo hacia un futuro más inclusivo y justo para todas y todos. Batikola Balik, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas fracciones a los artículos 3, 4 y 10 y se deroga la fracción sexta del artículo 16 de la Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista para el Estado de Chiapas, presentada por la diputada Alejandra Stephanie Martínez Coutinho, integrante de esta 68ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta, diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por medio de la presente y con fundamento en los artículos 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 95 y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitir para su trámite parlamentario la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan fracciones al artículo 3º, 4º y 10º y derogación de la fracción sexta del artículo 16 de la Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista para el Estado de Chiapas. Todo lo anterior para su trámite parlamentario correspondiente, sin otro particular, le reitero mi más atenta y distinguida consideración. Atentamente, diputada Alejandra Stephanie Martínez Coutinho, integrante de la 68ª legislatura. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 97, fracción primera del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Alejandra Stephanie Martínez Coutinho para razonar y fundamentar la propuesta. Con su venia, diputada presidenta. Muy buenos días tengan todos, diputadas, diputados, público en general que nos acompaña en el día de hoy. El autismo es un descubrir que sin necesidad de palabras puedes contactarte con otras personas a través de miradas y sonrisas. El día de hoy vengo a presentarles a ustedes esta iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Atención de Personas de Trastorno del Espectro Autista para el Estado de Chiapas, para que la Secretaría de Hacienda del Estado dé e integre en el seguimiento de aplicación de esta ley, así como para crear fideicomisos y destinar recursos por parte del Estado para la aplicación de programas y políticas públicas en favor dirigidas a la población con trastorno de espectro autista. Se considera que la incidencia del autismo a nivel mundial es de 3 a 6 niños de cada 1000, existiendo 4 veces más probabilidades de la aparición en varones que en las mujeres, sin distinción de razas, nivel socioeconómico o área geográfica. A nivel mundial, se calcula que de 1
1 de cada 160 niños tiene un trastorno de espectro autista. Esta estimación presenta una cifra media, pues la prevalencia observada considerablemente en varios distintos estudios nos arroja estas cifras. En México se ha realizado un estudio de prevalencia del autismo en el 2016. Esta cifra indica que 1 de cada 115 niños estaría en esta condición, que es casi el 1% de todos los niños de México. Alrededor de 400,000 tienen autismo. Debido a que este es el primer estudio de prevalencia en México, no se puede comparar esto con la prevalencia en años previos, pero para una comparación, hace 20 años se pensaba que el autismo afectaba a 1 de cada 1,000 o menos niños en Estados Unidos. Así que 400,000 niños es un número muy importante en un problema urgente en la salud pública en México. En el estado de Chiapas, las estadísticas señalan que la incidencia del autismo se incrementa en un 17% cada año, siendo las más afectadas las poblaciones indígenas con el 80% de los casos. En Chiapas, las instituciones públicas han asumido la responsabilidad y compromisos de atender los temas en materia de salud sin distinción. Es necesario fortalecer las actividades realizadas de manera permanente, porque además de convertirse en espacios de concientización, entendimiento, aprendizaje y comprensión entre todas y todos, también permite avanzar con pasos firmes hacia la construcción de una mejor sociedad igualitaria, donde se privilegia el trato humanitario, la solidaridad, una verdadera práctica de la fraternidad y el amor al prójimo. Las personas que padecen el trastorno del espectro autista son auténticas, únicas y perseverantes, y merecen todo el respeto y comprensión porque como sociedad debemos respetar sus derechos, ayudarlos, comprenderlos, para que se nutran de conocimientos, experiencias y nuevos aprendizajes. Considero que es de suma importancia que la ciudadanía conozca sobre el autismo. ¿Cuáles son las barreras a las que se enfrentan todos los días las personas con dicho trastorno y cómo actuar para hacer una sociedad más inclusiva y accesible? Valoramos el enorme trabajo que viene haciendo la directora Delia María González Flandes del DIF Chiapas, impulsando las clínicas de atención del trastorno espectro autismo que dan atención integral a la población infantil y que no sería posible sin la ayuda de todas y todos los que la ayudan. Como legisladores, es prioritario que nos sumemos a todos los esfuerzos que están realizando para ayudar a las personas que padecen este trastorno y que participemos para construir una agenda orientada a la atención integral del autismo en Chiapas. Además de lo anterior, es necesario sensibilizar, concientizar e informar y difundir el tema, dando que el desconocimiento, los prejuicios y la desinformación son los principales males que debemos de combatir. Quiero aprovechar desde esta máxima tribuna hacerles un exhorto respetuoso a los ayuntamientos municipales a que nos ayuden, a que en cada municipio tengamos un lugar, un espacio para poner un centro y todos los niños y niñas tengan este espacio para poder recibir sus terapias. No es posible que no todos los municipios cuentan con estos espacios, son muy pocos y algo que sí hay que reconocer que en el municipio de Berriozábal llega y es la captación de varios niños de varios municipios de la costa. También es muy fundamental para que podamos ayudar de esta manera, informarnos y platicar con los padres que tienen niños con espectro autista, ya que si Dios y la vida nos dio la oportunidad de estar aquí, poderlos ayudar y también pedirles a las personas que por ignorancia o por X razón sirven de piedra para que estos centros no lleguen a los municipios, porque me ha tocado verlo en el caso de mi municipio, pedirles de que se informen más, porque es no como lo dijo mi compañera que me antecedió, no es una discapacidad
pero es algo con lo que se vive día a día. Y cada día nos enteramos de que hay más personas con este trastorno de espectro autista y a veces por falta de recurso económico, pues a veces no tenemos el dictamen de que nuestro hijo sea autista. Concluyo diciendo lo siguiente: si las demás personas pudieran experimentar durante unos minutos lo que es el autismo, podrían saber cómo ayudar. Es cuanto, diputada presidenta. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados de la 65ª Legislatura del Congreso de la Unión para que a través de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, valoren un incremento presupuestal para la producción de maíz y frijol en el sector rural e indígena del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2024, presentado por la diputada Cecilia López Sánchez, integrante de esta 68ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Marta Verónica Alcázar Cordero de lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. La que suscribe, diputada Cecilia López Sánchez, vicepresidenta del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 36, 45, fracción 1 y 48, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 95, 96 y 97 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. De manera respetuosa me permito someter a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados de la 65ª Legislatura del Congreso de la Unión para que a través de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo y Conservación Rural Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria valoren un incremento presupuestal para la producción del maíz y frijol en el sector rural e indígena del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2024. Lo anterior para efectos de que sea considerado en el orden del día de la siguiente sesión. Reciba un afectuoso saludo, diputada Cecilia López Sánchez. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 97, fracción primera del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia López Sánchez para razonar y fundamentar la propuesta. Gracias. Bueno, lek ay, yamesh kopahon chaosh baluk tatoholik, yametik presidenta, yamesh kashon tatohol, huibatik tatunel ta mesa directiva, mamtiketik, yametiketik tuneletik, chapambane mukul mantalil, y chaspati balabotanik tatulutul, hanshich te machayas kases aye, tachahantakin, y chaspati balabotanik tapisilik, te hayebotik, te lela malotik ito, okorial kahbaltik, te lekhulotik talokel, y ichaspati balabot anik tapisilikuk. Yashkopohon chaosh baluk, yamapasik perdón, bantihich, bantimahichish tehkaye tatoholike. Yunito mux koplal, te bitil pat beyot an, te hayeb tulotik, tabantih lumaltik chiapas, te yaspas beyat elul, tas 21, te yayich tsunel ishim chenek, tabanti ta lumaltik chiapas, isok tabanti lumkinal, banti mamero yayak te ishim, banti mamero yayak te chenek, hatas 21 te pat beyotan te macha tulan yak ta atel tas tohol te bitil yahmak limbatik ta jujun kaal ta ti
alta lumatic y tayutis natic ta jujun municipio banti ay bate ans bats ilviniketic ta lumaltic Chiapas y tas pamalso kashnetic porque mahauk nashtehotic yahmaklim batic ta ishimchenek ta lumaltic Chiapas. Bueno, pues como siempre, saludándolos en Batzilcop y que pido de antemano una disculpa si durante mi intervención no me expreso bien, pues quiero, por supuesto, con la venia de la mesa directiva, de la presidenta y de mis compañeras y compañeros, para poder hacer esta intervención a favor de que el punto de acuerdo que presento ahora sea considerada y considerado para cada una y a cada uno de ustedes. Pues he dicho en Batzilcop que parte de la soberanía alimentaria y parte de la seguridad y la certeza en la seguridad alimentaria de Chiapas y de México es precisamente basado en el maíz y en el frijol. Muy preocupante el tema, pues hice un recorrido en los municipios donde se produce mayoritariamente el maíz y el frijol, que parte de la frailesca de Chiapas es donde se produce grandes cantidades del maíz y el frijol, pero que va acompañado de tecnología para que sea grandes producciones. No lo es así para los municipios donde los territorios son demasiado accidentados y que no pueden tener acceso a la tecnología y que solamente con el asadón, con la coa, es como pueden producir el maíz y el frijol. Pero particularmente me refiero a las familias donde el maíz y el frijol ha sido parte de la identidad, sobre todo para nosotros como población indígena, pues nos denominamos incluso como mujeres y hombres del maíz. Y esto empieza a haber una transformación derivado a que el costo del maíz y el frijol en el mercado es muy barato. Pero la producción del maíz y el frijol es de sol a sol para muchas familias que se dedican al campo. Por eso, saludo con mucho respeto y con mucho afecto a todos aquellos que se dedican a esta producción del maíz y el frijol en el campo, pues son los guardianes de la tierra, son los guardianes de la seguridad alimentaria de hombres y mujeres que en Chiapas es la base fundamental de la alimentación. Pues el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. También el artículo 27, fracción 20 de la misma Constitución Federal dispone que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina y bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 5, establece que a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos. 1. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y en general de los agentes de la sociedad rural con la participación de organizaciones o asociaciones, especialmente de las
de las que aquellas que estén integradas por sujetos que formen parte de los grupos vulnerables. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de las atenciones diferenciadas a las regiones de mayor rezago mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable, así como distribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país. Y en el artículo 7º del mismo ordenamiento jurídico establece que para impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capacitación del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva y de servicios a la producción, así como a través de apoyos directos a los productores que les permita realizar la inversión necesaria para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer la competitividad. Y de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030, plantea como objetivo el hambre cero, cuya meta está de duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular de las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, respetando el medio ambiente y la biodiversidad de cada región, así como fortalecer y fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentren en situaciones vulnerables, y el programa contribuye mediante el acceso de un insumo estratégico como es el fertilizante para lograr mejorar la producción en zonas vulnerables y reforzar el sistema de autoconsumo de estos granos básicos. Y por lo tanto, la atención del sector rural e indígena, si bien es una prioridad del actual gobierno de México, atienda fundamentalmente por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se debe impulsar con mayor eficacia las acciones en materia de producción, los sistemas de riego, fertilizantes químicos y biológicos, así como de los productos y tecnologías que mejoren la fertilidad, conservación, regeneración de los suelos agrícolas. Sin embargo, esta solo puede lograrse si se mejora el presupuesto para este sector de la población. En el caso del estado de Chiapas, el programa de fertilizantes para el bienestar no es suficiente para garantizar la autosuficiencia alimentaria, sobre todo en los pueblos y comunidades indígenas con alta marginación. Es referencia a los productos inminentemente valiosos para su supervivencia, como son el maíz y el frijol. Es así que el frijol y el maíz han formado parte importante tanto de nuestra dieta como de nuestra economía. Desde tiempos prehispánicos son dos productos imprescindiblemente en la dieta de los mexicanos, por lo que su producción es de suma importancia. Tanto el maíz como el frijol son ricas también en fuentes de vitaminas, proteínas, minerales y fibra que son indispensables para gozar de buena salud, aunque para muchas personas comer maíz y frijol podría parecerles una alimentación pobre. Pero en lo que se refiere a nutrición, los expertos consideran de gran valor de estos dichos alimenticios tradicionales. El maíz proporciona más del 10% de la ingesta diaria recomendada de fósforo, magnesio, potasio, vitamina C y las vitaminas B, como la tiamina y B12. Y también es una buena fuente de provitamina A, vitamina E, hierro, magnesio, selenio, sodio y zinc. Mientras que el frijol es una leguminosa que constituye una fuente de proteínas e hidratos de carbono natural. Además es abundante en vitamina B, como niacina, ácido fólico y tiamina. También proporciona hierro,
cobre, zinc, fósforo, potasio, magnesio y calcio que contienen un alto contenido en fibras. El maíz es originario de México y por la evidencia hallada en Teotihuacán, Puebla, se debe su cultivo incluso hace 7,000 años. Su domesticación permitió que los grupos nómadas se volvieran de escenarios, convirtiéndose así en un sustento de los pueblos mesoamericanos. El elote, como se llamaba en Mesoamérica, la palabra maíz viene del Caribe. Era del cultivo más consumido por las culturas prehispánicas y no solo se utilizaba para la elaboración de alimentos, sino también como una parte importante de sus ceremonias religiosas. Actualmente el maíz es uno de los cereales más importantes del mundo. Alimentar a los seres humanos, a los animales, y es una materia prima básica de la industria. En México, el grano del frijol ocupa el segundo lugar en importancia nacional después del maíz. Por lo tanto, valorar y conservar los maíces y las raíces nativas, así como de los frijoles, es imperativo ante la embestida de alimentos industrializados que cada día domina la cocina rural e indígena a pesar de su importancia milenaria. El maíz ha sido fundamental en la historia de México y mantiene un destacado lugar en la cultura nacional y chiapaneca. Para muchas familias mexicanas, contar con maíz en casa implica que la alimentación esté asegurada, no solo por su sustento nutricional, sino por la satisfacción que provoca comerlo según su variedad y preparación y los diferentes platillos. En tortillas, en elotes, rellenos de tamales, por mencionar algunos, sin dejar de lado las tradiciones indígenas, por lo que el fuerte vínculo con el maíz nos impulsa a reflexionar y a accionar ante la amenaza de perder la cultura que está plantada y que ha fundado nuestra tradición. Es necesario promover estas aportaciones culinarias que, además de ofrecer calidad y nutricional en la vida cotidiana y sensorial, contribuye elementos simbólicos que refuerzan nuestra identidad nacional. El consumo del maíz y el frijol en los pueblos y comunidades de Chiapas es un reflejo de la realidad de México. Sus usos expresan su importante grado de conocimiento y especialización, además de experiencias culinarias singulares y un indudable valor cultural. Es importante, compañeras y compañeros, que revaloremos nuestra identidad desde nuestra pertenencia a estas raíces indígenas, campesinas y rurales basadas en nuestra alimentación y el maíz y el frijol, y por eso pido y expongo a ustedes respetuosamente ante esta Cámara para que podamos dar paso a este punto de acuerdo y se pueda mejorar el presupuesto en el ejercicio 2024 a favor de los grandes productores del campo que nos da identidad basado en la siembra del maíz y el frijol. Compañeras y compañeros, quiero aprovechar de esta máxima tribuna, reconocer a todos los productores del campo a que continúen produciendo la tierra sin siquiera deforestar, pues eso también sería contraproducente para el campo chiapaneco y el campo mexicano. Hajich te cayeta tojolique, perdón, bantijich, bantimajich lo te cop cayeta tojolique. Muchas gracias, es cuanto, Presidenta. Bocola balik tapisilik. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda, de Agricultura y de Desarrollo Rural para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el ciudadano Eleacín Chávez Herrera, secretario municipal del Honorable Ayuntamiento de San Fernando, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a una unidad vehicular por encontrarse en estado inservible, por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres de lectura el documento de cuenta.
Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, Palacio Legislativo, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presente. Con fundamento en los artículos 45, fracción 38 y 58, fracción 9 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, hago de su conocimiento que de conformidad con el punto 5 de acuerdo del acta de sesión ordinaria de Cabildo de fecha 14 de julio del año en curso, el Ayuntamiento de San Fernando, Chiapas, autorizó dar de baja un bien mueble consistente en una unidad vehicular, toda vez que dicho vehículo fue siniestrado. Atentamente, Eleacín Chávez Herrera, secretario municipal. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el licenciado Antonio Arévalo Alegría, secretario municipal del Honorable Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de 23 personas, por lo que solicito a la diputada secretaria Marta Verónica Alcázar Cordero dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Congreso del Estado de Chiapas, 68ª legislatura presente. Por medio del presente, en vía de alcance a la solicitud de desincorporación del bien inmueble propiedad de este municipio concerniente a la donación del predio denominado Blancas Mariposas con una superficie de 5,647.57 metros cuadrados a favor del grupo denominado Blancas Mariposas, adjunto al presente, tengo a bien anexar la copia certificada del acta de cabildo extraordinaria con fecha 12 de mayo del 2022, correspondiente al punto número 5 del orden del día en el cual se benefician a 23 personas en su mayoría de la tercera edad, el cual fue aprobado por el Cabildo Municipal y que en términos del numeral 45, fracciones octava y décima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 116 y 130 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, a efecto de que se autorice su desincorporación del patrimonio municipal por parte de este honorable Congreso del Estado, el cual se turna para la debida integración del correspondiente expediente. Agradeciéndole de antemano las atenciones prestadas, quedo de usted atentamente, licenciado Antonio Arévalo Alegría, secretario del Ayuntamiento. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, en las primeras horas del miércoles 25 de octubre del presente año, el huracán Otis, categoría 5, tocó tierra en las costas del estado de Guerrero, específicamente en el puerto de Acapulco, causando fuertes afectaciones en la infraestructura y ocasionando pérdidas humanas. En atención a lo anterior, esta presidencia se permite informar que se instalará a partir del día de hoy un centro de acopio en el acceso principal de este Congreso del Estado para recabar víveres, artículos de higiene personal, medicamentos y ropa en buen estado y así poder ayudar a la población que resultó afectada por el referido fenómeno meteorológico. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres a partir de este momento.
Con su permiso, diputada, se han inscrito para asuntos generales los siguientes legisladores. Diputado José Antonio Aguilar Mesa, del Partido Verde Ecologista de México, con el tema Punto de Acuerdo, Solidaridad con la población de Guerrero. Diputada Marta Guadalupe Martínez Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México, con el tema Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Diputada Rocío Cervantes Cancino, del Partido Verde Ecologista de México, con el tema Acuerdo del INE sobre paridad de género. Diputada Karina Margarita del Río Centeno, del Partido Morena, con el tema Política de Bienestar y Reducción de la Pobreza en Chiapas. Diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez, del Partido Morena, con el tema Derecho Explícito. Diputado Isidro Obando Medina, del Partido Morena, con el tema Presupuesto de la Federación. Y diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Partido Morena, con el tema Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de este honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio Aguilar Mesa, del Partido Verde Ecologista de México, con el tema Punto de Acuerdo, Solidaridad con la población de Guerrero. ¿Estás de acuerdo o no? Alianzas. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, amigas y amigos de los medios de comunicación que aquí nos acompañan, a los representantes y a quienes nos siguen desde las plataformas digitales, muy buenas tardes. El día de hoy utilizo esta tribuna para expresar mi solidaridad y respeto a todo el pueblo de Guerrero. En estos momentos tan difíciles que están viviendo, nuestros primeros pensamientos y oraciones son para con las víctimas del huracán Otis, fenómeno natural tan trágico y devastador. Por lo que, con su venia, presidenta, pido permiso para que demos un minuto de silencio en memoria de nuestros hermanos de Guerrero que fallecieron por este fenómeno natural. Nos ponemos de pie. Gracias. El huracán Otis de categoría 5 tocó tierra en el estado de Guerrero la noche del martes 24 de octubre.
provocando lluvias torrenciales y vientos superiores a los 250 kilómetros por hora. Al menos 27 personas han fallecido y otras 4 están desaparecidas tras el paso del huracán Otis. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque el número podría aumentar en las próximas horas, es la peor tormenta de los últimos 30 años en el Pacífico que alcanza territorio mexicano. Ha dejado un rastro de hoteles y viviendas destruidas, caminos colapsados y miles de personas aisladas en Acapulco. El ciclón, que en 12 horas ha pasado de ser una tormenta tropical a huracán categoría 5, la máxima clasificación posible, ha dejado el destino turístico como una zona totalmente devastada, con árboles caídos, escombros, cubiertas arrancadas y edificios sin paredes. Más de 500,000 personas se quedaron sin luz, internet y teléfono, y hasta el momento solo se ha restablecido una parte del servicio. La caída de las comunicaciones ha complicado el acceso a las zonas afectadas y todavía no se conocen datos oficiales sobre el número de víctimas y el recuento de daños, aunque se anticipa que las pérdidas serán millonarias. Otis no es el primer huracán de la época reciente que progresa con tanta rapidez. En 2015, la tormenta tropical Patricia escaló a huracán categoría 5 en 10 horas. La diferencia con el fenómeno actual fue que lo hizo mar adentro y las autoridades de los estados de Jalisco, Colima y Nayarit pudieron evacuar a 50,000 personas antes de que tocara tierra. Según datos de la Secretaría de Protección Civil, en nuestro estado, en los últimos 30 años se han presentado 87 declaratorias de desastres naturales en Chiapas, de 1999 al 2022. Más de 60 declaratorias de desastres fueron causadas por eventos hidrometeorológicos en los que las lluvias acabaron con caminos, viviendas, escuelas, hospitales y localidades, especialmente en las zonas de riesgo de la entidad. Las tragedias por fenómenos naturales que han azotado a Chiapas nos han demostrado la solidaridad, generosidad y la fortaleza en momentos críticos de los chiapanecos, siendo un estado resiliente. Por lo que hoy, de manera respetuosa y solidaria, presenté el siguiente punto de acuerdo que pongo a consideración de cada uno de ustedes, amigas y amigos diputados. Punto de acuerdo por el cual esta 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a todas las entidades del Poder Ejecutivo del Estado, al Poder Judicial, a los ayuntamientos y consejos municipales, así como a los organismos autónomos del Estado, a solidarizarse con los damnificados del Estado de Guerrero, para que a través de sus voluntariados o sus áreas de protección civil instituyan centros de acopio a fin de apoyar a las personas que resultaron damnificadas por el huracán Otis. Se estarán recibiendo alimentos enlatados y no perecederos, agua embotellada, botiquín de primeros auxilios, insumos de higiene personal y limpieza, alimentos para mascotas y herramienta de mano para remoción de escombros. Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Cruz Roja Mexicana, así como a los integrantes de la Coordinación Nacional de Protección Civil y Protección Civil del Estado de Chiapas por su ardua labor ante este desastre y otros acontecimientos en los que nos ayudan para el traslado de la ayuda humanitaria, como a la protección
de las víctimas. Desde aquí, desde Chiapas, les decimos a nuestros hermanos de Guerrero, hoy les decimos que no están solos. El pueblo solidario de Chiapas y México están con ustedes. Muchas gracias y asimismo también les solicito a la mesa directiva que este punto de acuerdo sea considerado de urgente y obvia resolución derivado de la premura que existe de solidarizarse con nuestros hermanos de Guerrero, ya que la dilación dentro del trámite legislativo de este acuerdo llevaría a perder el sentido y objetivo del mismo. Muchísimas gracias. Honorable Asamblea, en virtud de la solicitud presentada por el diputado José Antonio Aguilar Mesa, diputado de esta 68ª legislatura, con fundamento en el artículo 99, fracción segunda del Reglamento Interior de este Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si el asunto es de tratarse como de urgente resolución. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, manifiéstenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, el asunto es de considerarse como urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la propuesta presentada. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento del artículo 133 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, procederemos, ya está sometido a votación nominal, por lo que solicito que corran los trámites legislativos correspondientes. Continuamos con asuntos generales. Tiene el uso de la palabra la diputada Marta Guadalupe Martínez Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México, con el tema Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Está hablando el señor. ¿Pero de qué habla? Compañeras diputadas, miembros de la honorable mesa directiva del Congreso del Estado, muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Como siempre, me es grato saludar a los medios de comunicación que nos acompañan. El día de hoy hago uso de la tribuna para recalcar algunos datos que aseveran la conmemoración de la lucha mundial contra el cáncer de mama, que no solo afecta a las mujeres, también repercute en el seno familiar, dejando en penumbras y desesperanzas a niños y niñas que se ven atormentados por el duro y largo proceso de una madre enferma, el desgaste físico y emocional de un padre de familia que ve a esta enfermedad como un quebranto patrimonial al no contar con los recursos económicos y los medios necesarios para la atención digna de su concubina y muchas veces de sus hijas. Es por eso que me veo en el atrevimiento de aseverar con fuerza los datos públicos, pero no publicitados de las autoridades correspondientes. Empiezo recordándoles que el 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. El objetivo es sensibilizar a la población con un mensaje clave. Es sensibilizar a la población con un mensaje clave, la importancia de la detención precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos,
lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad que representa la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. De acuerdo con las estadísticas arrojadas por la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año en América Latina, más de 462,000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y casi 100,000 mueren a causa de esta enfermedad. En América Latina, el mayor porcentaje de fallecimientos ocurre en mujeres menores de 65 años, 56%, en comparación con los Estados Unidos y Canadá, el 37%. En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres de 25 años y más. Algunos estudios han demostrado que el riesgo de tener cáncer de mama se debe a una combinación de factores. Incluyen una edad avanzada, la primera menstruación a temprana edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber dado a luz, antecedentes familiares de cáncer, consumir hormonas tales como estrógeno o progesterona, consumir licor. Sin embargo, es importante atender que el tener un factor de riesgo no significa que la persona tendrá la enfermedad y no todos tienen el mismo efecto. A partir de los 20 años es necesario que la mujer efectúe exámenes de autoexploración de la mama de forma regular para detectar el posible cáncer en una etapa temprana, que podría tratarse con mejores resultados. Si bien no todos los casos de cáncer pueden detectarse de esa forma, es un paso importante que se debe de realizar. En México, desde el 2006, este padecimiento constituye la primera causa de muerte por cáncer en la población femenina de 25 años. Ante ello, se cuenta con instituciones de salud con la misión de procurar diagnóstico, tratamiento y seguimiento especializado en cáncer, sobre todo en los grupos socioeconómicos más desprotegidos y marginados del país. A través de ellas, también se debe fomentar la educación sobre detección oportuna por medio del programa de mastografías. En días pasados, en este recinto, contamos con caravana de salud especializada con el objeto de realizar mastografías en unidades móviles que se acercan al lugar del trabajo o vivienda de las mujeres, en especial de bajos recursos y de zonas marginadas, para ofrecer la oportunidad de realizarse el estudio. Contamos con un programa nacional con el objetivo de coordinar el Programa Nacional de Control de Cáncer con 5 temas centrales: prevención y detención temprana del cáncer, guías oncológicas para las 10 neoplasias más frecuentes en México, cuidados paliativos, infraestructura médica y administración de servicios médicos y control de tabaquismo. Como último antecedente, encontramos que en febrero del 2020, mujeres protestaron frente al Palacio Nacional para demandar la gratuidad permanente en tratamientos y medicamentos para todas las mujeres que lo requieran, pues al no ser cubiertos por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, INSABI, los costos serían muy elevados y no tendrían cómo pagarlos. Por esta situación, el 28 de febrero del 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a todas las autoridades de salud garantizar a pacientes la conclusión integral de sus tratamientos e implementar mecanismos para quienes no puedan acceder a los esquemas de atención de esta organización. De igual manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó que las gestiones correspondientes, los trámites administrativos y acciones para la revisión de los procesos de adquisición de medicamentos e insumos para el tratamiento del cáncer, VIH y otras enfermedades se realicen con total apego a los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad en los derechos.
El listón rosa es el símbolo de quienes se suman a la campaña de detección y prevención contra el padecimiento que cobra aproximadamente 20.444 nuevos casos cada año. Seamos pues, compañeras y compañeros diputados, un portavoz de esta lucha incesante contra una enfermedad de la vida cotidiana que, como ya lo expuse, no afecta solo a la mujer diagnosticada, sino también a todos los integrantes de la familia y compromete quehacer de todas y todos los ciudadanos. Démosle la importancia a lo que verdaderamente tiene relevancia y desde nuestra trinchera hagamos la labor que nos corresponde. Es cuanto. Tiene el uso de la palabra la diputada Rocío Cervantes Cancino del Partido Verde Ecologista de México con el tema Acuerdo del INE sobre paridad de género. Respetuosamente y con su permiso, estimada diputada presidente, saludo a mis compañeras y compañeros diputados. De igual forma a los medios de comunicación que realizan la importante labor de informar. Y por supuesto, saludo afectivamente a las y los chiapanecos. Charles Fourier, escritor francés, decía que el principio básico de todo progreso social es la extensión de los derechos de la mujer. Hace una semana tomé la palabra en esta honorable tribuna para conmemorar los 70 años de aquella importante reforma constitucional que reconoció los derechos políticos de las mujeres de poder sufragar y ser electas a cargos de representación popular a nivel federal. Y hoy, con la misma alegría, emoción y fuerza, vuelvo a alzar la voz para celebrar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el principio de paridad de género en la postulación de candidatas a gobernaturas en las elecciones del 2024. Una decisión digna de celebrarse, de aplaudirse y sobre todo de respaldarse, pues hemos sido las mujeres las impulsoras por la lucha de la equidad, la igualdad y ahora esa paridad tan anhelada. Los argumentos que han fundamentado y motivado el actuar del Instituto Nacional Electoral son contundentes. La paridad es un principio constitucional que además está reconocido por otros muchos ordenamientos federales e internacionales. La cuestión es más que clara. La paridad debe asegurarse por medio de acuerdos y decretos, porque, tal como lo expresó el Partido Verde Ecologista, la política mexicana tiene una deuda histórica con las mujeres, por lo que es necesario emprender acciones afirmativas de género. Parece increíble que 70 años después de la histórica reforma que comenté, todavía tenemos que someter a consideración los espacios que debemos ocupar las mujeres. Es inconcebible que nuestro lugar en la toma de decisiones para nuestra patria aún sea susceptible de opiniones en contra y de desacuerdos. Es inadmisible que se cuestione nuestra capacidad, nuestro desempeño y nuestro compromiso. Cuando la discriminación, el odio, la violencia se han hecho presentes, nuestra voz ha salido en defensa de nuestros derechos y cuando se nos ha intentado callar, nuestra capacidad e inteligencia ha hablado por nosotras. Ahora bien, la paridad, compañeras y compañeros, no es un invento ni es un capricho. Esta se prevé en la Constitución como un principio a fin de que los partidos políticos promuevan y garanticen la igualdad entre los géneros en la integración y postulación de candidatos a los cargos de elección popular. Menciona la activista Frances Wright, la igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Esta libertad por la que han luchado las mujeres día a día durante siglos. México necesita de las mujeres y las mujeres necesitamos que nuestros derechos políticos, electorales, no solo sean reconocidos,
sino que se respeten, se protejan y se aseguren. Ya lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado lunes. Estoy a favor de las mujeres y corresponderá a los partidos políticos respetar la paridad, indicando que indudablemente es tiempo de mujeres. Esta es la oportunidad perfecta para que demostremos que somos capaces, que estamos preparadas, que México y Chiapas necesitan mujeres de compromiso, de trabajo, de esfuerzo, de honestidad, de transparencia, de transformación. Las mujeres en esta patria somos mayoría. El 52% de la población es del sexo femenino y en Chiapas el 51.2%. No solo podemos acceder a puestos de poder, sino que si nos unimos, todas podemos definir los rumbos del país y de nuestro estado. Nuestra voz tiene que ser escuchada. La paridad ya es un hecho. Tendremos a mujeres tomadoras de decisiones, gobernadoras, senadoras, diputadas, presidentes municipales y regidoras. La lucha no termina acá. El siguiente paso es que aquellas mujeres que sean postuladas y o logren la victoria no sean sujetas de violencia política, ni represiones, ni ataques. Nuestros derechos políticos electorales tienen que ser asegurados. Esta es la oportunidad perfecta para que demostremos que somos capaces, que estamos preparadas, que México y Chiapas necesitan mujeres de compromiso, de trabajo, de esfuerzo. No me cansaré de decirlo, México no se escribe con M de machista ni de misoginia. En 2024 las mujeres tenemos que demostrarlo. Tenemos que adueñarnos de los espacios, de las tribunas, de las calles, de la patria. Tenemos que seguir de pie hasta que ninguna mujer sea vulnerada, hasta que los espacios sean para nosotras, hasta que nos sintamos libres en un país en el que somos mayoría, hasta que la mujer tenga las mismas oportunidades que los hombres. Este tiempo nos pertenece, este tiempo es para nosotras, este tiempo es nuestra lucha. Mexicanas, chiapanecas, sigamos rompiendo barreras, no dejemos de avanzar. Difícil ha sido el camino, pero glorioso será el destino de la equidad, del respeto a nuestros derechos y de una vida libre de violencia. Es cuanto, estimada presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Karina Margarita del Río Centeno, del Partido Morena, con el tema Política de Bienestar y Reducción a la Pobreza en Chiapas. Con su permiso, diputada presidenta, desde esta tribuna saludo a todas y todos los presentes, diputadas, diputados, medios de comunicación, personal del Congreso y sobre todo a las y los ciudadanos que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. El 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y marcó ese día para concientizar al mundo sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países. En nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido siempre que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y ha estado en contra de quienes al amparo del poder y de la corrupción se enriquecen cuantiosamente dejando a la mayoría en la pobreza. La cuarta transformación por la que ahora transitamos tiene como motor principal la erradicación de la corrupción en todos los niveles y la austeridad del gobierno para lograr objetivos importantes que aseguren el futuro de nuestra patria. La erradicación de la pobreza, la igualdad de oportunidades, el reconocimiento de los derechos de todas y todos. Cuidado siempre, no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera. Aplicando la máxima de este sexenio, por el bien de todos, primero los pobres, que significa
empezar el combate a la pobreza y a la marginación por los sectores más indefensos de la población. Por eso, desde el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se plantea una transformación en muchos sentidos. Uno de ellos es que el gobierno federal impulsaría una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, construyendo la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie. La referencia a ese abajo social refiere al protagonismo histórico que se han ganado los siempre desposeídos, los oprimidos y despojados, los discriminados, aquellos que han sido tradicionalmente atropellados por los grandes intereses económicos, ignorados por los medios y privados del ejercicio de sus derechos por el poder político. El gobierno federal diseñó 20 programas prioritarios y se aplican dependiendo de las necesidades de la región, entre los que se encuentran pensión para el bienestar de los adultos mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Aquí cabe mencionar que en Chiapas, desde el año pasado, este es un programa universal, gracias al apoyo que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha dado. La beca universal para bienestar Benito Juárez, de educación media superior y producción para el bienestar, entre otros. Y los aglutinó en una secretaría, la Secretaría de Bienestar, quien con un enorme ejército de mexicanos, llamados servidores de la nación, han visitado los lugares más alejados y marginados, teniendo como primera actividad el levantamiento del censo de bienestar para la construcción de padrones confiables, alejados de la corrupción de antaño, que permitieran llegar efectivamente a quienes menos tienen. La Secretaría de Bienestar plantea una nueva política económica y tiene entre sus objetivos contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva, comenzando por quienes más lo necesitan. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios, contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales históricamente excluidos. Contribuir a una cultura para la paz, para incidir en la disminución de la violencia en comunidades y territorios. En Chiapas tenemos un padrón de más de 2 millones de beneficiarios, lo que permitirá este 2023 una inversión social de más de 35,000 millones de pesos. Tan solo 8 programas federales han dispersado casi 20,000 millones de pesos, sobresaliendo el programa de adultos mayores, con más de 12,000 millones de pesos y 422,460 beneficiarios. El programa de La Escuela es Nuestra, con casi 4,000 millones de pesos. Y el programa Producción para el Bienestar, con 1,850 millones de pesos distribuidos a 278,000 beneficiarios. Estas acciones permitieron, según los últimos datos de Coneval, la disminución de la pobreza en Chiapas en más de 10%, siendo la más alta en el país, que tuvo una media de 5,6%. En resumen, la política social de la Cuarta Transformación ha dado resultados contundentes y seguimos forjando un país y un Estado con bienestar para todas y todos. Es cuanto, diputada presidenta. Honorable Asamblea, en términos de lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 25 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, establece que el quórum legal del Congreso para celebrar sesiones y ejercer su encargo se formará con la concurrencia de la mitad más uno de los diputados que integran la legislatura.
por lo que exhorto a permanecer en este salón de sesiones hasta la conclusión de la presente sesión. Tiene el uso de la palabra la diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez del Partido Morena con el tema Derecho Explícito. Buenas tardes, compañeros legisladores. Saludo al público presente, a quienes nos ven a través de las plataformas digitales, a los medios de comunicación. Pido permiso, diputada, para excederme del tiempo permitido. Con su venia, diputada presidenta. Como presidenta de la Comisión de Seguridad Social y por la confianza que el pueblo ha puesto en mí para ser su voz en esta tribuna, es mi obligación tocar este tema, que aunque sé que es sensible y a muchos incomoda, es una necesidad añeja de los trabajadores del país, del estado de Chiapas y de los municipios mismos. Me refiero a la seguridad social completa, la que incluye servicio médico completo, vivienda y jubilación, por ser derechos que nos concede la Constitución como lo mínimo que el Estado puede ofrecer a los trabajadores. La seguridad social es parte de la protección de los individuos y los hogares chiapanecos, lograr el amparo y el acceso seguro a la asistencia médica, seguridad del ingreso en casos como el desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad y paternidad, pérdida del sostén de la familia, pensiones, jubilaciones y vejez. La garantía nacional de este derecho nos los otorga el artículo 1 de la Constitución Federal, la que establece: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Lo que significa que los derechos no se deben limitar ni detener. Tenemos que fructificar dándole al pueblo lo que se merece, resultados verdaderos, la visión del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Con este estandarte hoy, como integrante del grupo parlamentario de Morena, hago un llamado a todos los aspirantes que están participando y recorriendo Chiapas, que muy pronto serán elegidos como coordinador de la Cuarta Transformación, que contamos en el Estado con una fuerza laboral de 4.37 millones de personas, trabajadores que deben de contar con una seguridad social integral, como mencioné anteriormente. No omito mencionar a las personas que se encuentran trabajando antes del 2007 con la ley del ISSSTE en el 10º transitorio respecto a los seguros de jubilación y retiro por edad y tiempo de servicios. Desde que asumí la curul, mi objetivo ha sido mejorar la seguridad social en los servicios del ISSSTE, ISSSTE e IMSS, no solo para el trabajo parlamentario, sino para fomentar las políticas públicas que eliminen las necesidades de todos los trabajadores en Chiapas. Señalo que es necesario generar la atención debida en los hospitales, reducir la desconfianza de acudir a las instituciones de seguridad social, que los hospitales integrales cuenten con unidades, aparatos y espacios dignos para dar la atención requerida, que cuenten con la atención y los servicios de consulta externa, emergencia, hospitalización, clínica quirúrgica y las 4 especialidades básicas de la medicina interna. Y por supuesto, generar planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo en materia de asistencia social para que los marcos jurídicos que regulan el sistema de la seguridad social cuenten con nuevos mecanismos que se hereden a las nuevas legislaturas y que éstas sigan defendiendo
y dando seguimiento a las actividades legislativas que garanticen a los trabajadores chiapanecos un acceso digno a la salud, a la vivienda y a todos los elementos que constituyen la seguridad social. En el ámbito municipal, hace falta una nueva ley que se considere en todos los municipios del estado y en especial Tuxtla Gutiérrez. Un orden fundamental y que garantice la protección de los derechos fundamentales y prestaciones asistenciales y económicas para el trabajador y su familia. Y en esa generación de ingresos habrá mejor economía doméstica, recreación y cultura para el trabajador. Termino con este ejemplo. Hace unos días se publicó por medios de comunicación el caso de la señora Alejandra Mesa Hernández, quien manifestaba estar jubilada por el ayuntamiento municipal de esta ciudad capital, recibiendo 909 pesos quincenales con sus deducibles. Mensual recibe 1,818 pesos, es decir, ella cuenta para vivir con 60 pesos diarios y el salario mínimo es de 207.44 pesos diarios. Esta determinación es apegada a derecho, pero aunque es apegada a derecho, es una injusticia. A todas luces, es decir, que si esta ley está mal, nosotros como legisladores somos los que podemos corregirla. Aspirantes, urge un coordinador que vea las necesidades de Chiapas y de lograr la verdadera transformación. Es cuanto, Presidenta. Muy buenas tardes a todos. Tiene el uso de la palabra el diputado Isidro Obando Medina del partido Morena con el tema presupuesto de la Federación. Con el permiso de la mesa directiva. Gracias a todos y a todas por la oportunidad de dirigirme a esta asamblea, porque en la ocasión pasada no fue posible por la ruptura del quórum. Además de que es nuestra obligación, una cortesía política a las diferentes bancadas representadas en esta asamblea, quedarnos hasta el final, escuchar las participaciones y debatir, porque de eso se trata un parlamento, de hablar, de parlar. Y en esta tarde yo quiero dirigirme a ustedes, compañeras y compañeros de este Congreso y el público presente y de las redes sociales, para emitir un breve comentario acerca de el presupuesto de nuestro país, que el día de ayer se aprobó en su primera mitad, que es la Ley de Ingresos, para poder funcionar como gobierno, como Estado. Necesitamos de los dineros que son del pueblo, que los aporta el pueblo y que deben regresar al pueblo a través del presupuesto de egresos. Lo que se aprobó ayer en el Senado de la República fue cuánto va a ingresar a las arcas nacionales, y es, números redondos, 9 billones de pesos, 9 millones de pesos. Y se ha hablado mucho en las últimas horas de un endeudamiento de nuestro país, que es histórico, que rompe récords, etcétera. Pero no es más que una más de las mentiras de la derecha que se fija en lo que veladamente no descubren y nos dicen una verdad a medias o una mentira a medias. Hay que decir que de esos 9 billones, un poco más de 4 billones van a ser ingresos por impuestos diversos. Hay también ingresos petroleros, ingresos por derechos, por servicios, por la enajenación de bienes nacionales, etcétera. Y hay también considerado ingresos por financiamiento,
es decir, deuda, pero deuda interna. A diferencia del pasado, nuestro país ya no tiene contratación de deuda externa más que una porción marginal de muy poquitos decimales de porcentaje del presupuesto de ingresos total. ¿Qué quiero decir? Que antes se contrataba deuda con organismos internacionales y eso nos comprometía en nuestra soberanía. Eso no está pasando ahora. Ese casi 2 billones de pesos de deuda es interna. ¿Qué quiere decir? Que nuestro país va a emitir más bonos. Cada uno de nosotros, cada uno de los que nos está escuchando, como ciudadanos mexicanos, podemos contribuir también a las arcas de nuestro país, comprando, por ejemplo, un certificado de la tesorería que vale 100 pesos. El gobierno nos da un papelito que dice CETE y nosotros le damos a cambio 100 pesos. Esa es la deuda a la que se está refiriendo la derecha, pero no lo explica así. El gobierno tiene la facultad soberana de emitir esos certificados, esos bonos, y los mexicanos, no solo de manera individual, también las empresas, las grandes empresas, adquirir esos certificados porque se les regresa con un margen de ganancia. Si nosotros adquirimos un CETE por 100 pesos, después de un cierto tiempo, dependiendo del plazo que uno elija, nos van a regresar 100 pesos y un poquito más. Entonces, no es que se esté endeudando el país, por el contrario, si uno revisa el endeudamiento de nuestro país en los últimos 20 años, es en este sexenio en donde menos se ha endeudado México. Y nos está sacando adelante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pagando en mayor cantidad, en comparación con sexenios anteriores, los intereses de la deuda externa, pero también el capital de la deuda externa. Entonces, eso es lo que ingresó, 9 billones, lo que va a ingresar en el 2024. Y luego viene lo siguiente, que todavía se va a discutir en la Cámara de Diputados, que tiene la facultad constitucional de decidir y aprobar el presupuesto. A propuesta, iniciativa del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda. Y todos esos ingresos que se van a recabar en el 2024 se van a gastar de la manera que lo ha venido gastando el gobierno de Morena, el gobierno de la Cuarta Transformación. No es secreto, es para los programas sociales. Acaba de decir mi compañera diputada Karina del Río que a través de la Secretaría de Bienestar y de los servidores de la Nación se le está haciendo llegar ese dinero que es del pueblo al mismo pueblo. Para eso es. Y por eso se enojan los del Poder Judicial, pero no los trabajadores. Esa nata que está hasta arriba gobernando el Poder Judicial y dominando por décadas el Poder Judicial son familias. Está un estudio muy formal, completo, de las familias y los apellidos que dominan el Poder Judicial desde hace décadas. Se enojan porque se les va a quitar lo que una senadora del PAN dijo que son centavitos, 15,000 millones de pesos. 15,000 para ellos son centavos, para el pueblo de México es una gran cosa, porque puede servir para financiar muchas más pensiones de adultos mayores, muchas más pensiones para discapacitados, mucho más beneficio para el pueblo, para eso se va a usar. Y para las grandes obras de infraestructura también, porque las necesitamos. México está cambiando, ya con esto concluyo. Acaba de decir mi compañera diputada Rocío Cervantes que el INE aprobó que haya paridad de género, pero como las gobernaturas que van a estar en juego no son pares, sino es un número impar, que se favorezca a la mujer de 5 contra 4 y no al revés,
para que se salde esa deuda histórica y cuando lleguemos al 2030 ya tengamos mitad y mitad, paridad real. Y vamos a tener gobernadora en 5 estados de la República. En 5 estados de la República es un hecho. Ya se aprobó y mi partido Morena dijo que no lo va a impugnar porque respetamos a las mujeres. Vamos a tener gobernadoras en 5 estados y gobernadores buenos compañeros en otros 4 estados. Tal cual, como es. Porque tenemos un principio, 3 principios, más bien, en Morena. No mentir, nunca. Y además de Morena, lo dijo el gran Fidel Castro, que es para mí una guía. Ser de izquierda es no mentir nunca, jamás. Eso es ser de izquierda. No mentir, no robar y no traicionar. Ese es los 3 principios de Morena. Y como lo ha dicho muchas veces mi compañero diputado Raúl Bonifaz, esta tribuna es la garantía de la libertad de expresión de los diputados porque somos la representación de un distrito, la representación de la gente. Entonces, es tiempo de cambio. México está cambiando. Y muy pronto vamos a ver los resultados, porque Roma no se hizo en un día, llevó su tiempo. Y así lo va a hacer nuestro país. Es como un edificio de muchos pisos. Ya construyó Andrés Manuel, nuestro gran líder, el primer piso. Y venimos a construir el segundo y el tercero, hasta que llegue por fin la victoria, porque la victoria no es electoral, la victoria es cuando el pueblo de México tenga bienestar y tenga justicia. Muchas gracias, es cuanto, diputada presidenta. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mohedano, del partido Morena, con el tema Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Compañera presidenta de la mesa, compañeras integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a los representantes, a las y los representantes de los medios de comunicación, a quienes nos siguen por las diferentes plataformas, amigas, amigos todos. El pasado 23, este lunes, se realizó un conversatorio en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. A este conversatorio fui invitado como presidente de la Comisión de Justicia y como miembro también integrante de la coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, que es presidido por la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde. A este conversatorio también acudieron mi compañera, la presidenta de la mesa directiva, y otras legisladoras. La ponente de este conversatorio fue la senadora y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. La exposición de la senadora fue relativa precisamente al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como ustedes saben, fue publicado en el Diario Oficial del pasado 7 de junio. Un código nacional del cual se ha dicho será una herramienta única, innovadora, incluyente, progresista, que homologará los criterios y bases normativas con el propósito de hacer accesible, eficiente, eficaz la impartición de justicia en las materias procesales del orden civil y familiar a nivel nacional. La senadora Olga Sánchez Cordero, que además es presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, hizo la respetuosa invitación a este Congreso para que a la brevedad posible se realice la declaratoria de incorporación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y en Chiapas sea una realidad contar
con el Código Nacional en nuestra legislación y también, por supuesto, la consecuente derogación del actual Código de Procedimientos Civiles y Familiares en nuestro Estado. El pueblo aspira a que la justicia sea más sencilla, pronta y cercana. Y esto solo se logra con instituciones fortalecidas, con procedimientos homologados y con criterios uniformes. No podemos dejar de reconocer que ante los ojos de la ciudadanía, el sistema de justicia civil y familiar, en donde el papel y la integración de expedientes es el común denominador, resulta lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso, ya que los procesos suelen ser largos, tediosos, fríos e infructuosos para resolver el problema planteado ante los órganos jurisdiccionales. Por ello, compañeras y compañeros diputados, resulta indispensable establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia en todo el país y dar a las personas una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar. Este es el principal objetivo y sin duda nuestra legislatura tiene un compromiso urgente para dar cumplimiento con oportunidad al mismo, independientemente de lo que señale el decreto el decreto publicado el pasado 7 de junio. Como lo he comentado y lo sigo reiterando como legislador de esta 68 legislatura y presidente de la Comisión de Justicia, me sumo y tengo la absoluta certeza de que así lo harán mis compañeras y compañeros diputados, me sumo a la recomendación respetuosa de la senadora y doctora Olga Sánchez Cordero y hago una atenta y cordial propuesta para que iniciemos los trabajos para la implementación de este nuevo código. Concluyo con todo afecto explicando que el decreto publicado, como lo mencioné en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de junio, señala en su artículo transitorio segundo, cito, en el caso de las entidades federativas, el presente Código Nacional entrará en vigor en cada una de estas de conformidad con la declaratoria que al efecto emita el Congreso local, previa solicitud del Poder Judicial del Estado correspondiente, sin que la misma pueda exceder del 1 de abril de 2027. Este es un asunto sin duda de suma importancia, compañeras y compañeros diputados, ya que el 70% de los asuntos que se litigan en los diferentes juzgados corresponden al orden civil y familiar. Es cuanto, Presidenta. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 68ª legislatura. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Marta Verónica Alcázar Cordero se sirva anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Punto 1, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto 2, y todos aquellos asuntos con los que se dé cuenta en la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada presidenta. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día martes 31 de octubre de 2023 a las 12 horas.